muchos tienen incluso el mismo nombre, ¿verdad? De lo que tenían en ese momento. Y entonces se puede rastrear de alguna manera la huella de los israelitas allí. Y es curioso también que hace poco salió como un documental que encontraron justo en ese punto ruedas de carros y recuerdos de alguna manera de los de los egipcios que murieron en el mar delante del pueblo de Israel, ¿verdad? Eso lo vimos en Éxodo. Y entonces más o menos ellos salieron de Ramesés, que ese también ese lugar existe, y pasaron por aquí, fueron hasta el desierto y allí estuvieron un buen tiempo, allí en el monte del Señor, y luego subieron y fueron a Cades Barnea, aquí en este número 12, está en los dos lugares, y más o menos este recorrido fue el que ellos realizaron. Este es un mapa de hoy en día, entonces yo hice la ruta a pie. Hace 8 días alguien preguntó en el chat si ellos realmente no hubieran podido llegar más rápido, ¿no? Y bueno, recordemos que en primer lugar Dios los quería llevar al monte de Dios, que está aquí en el sur, en esta península que es como un triangulito, más o menos en el sur, por este lado, aquí más o menos está el monte, ¿cómo se llama? Sinaí, ¿no? El monte Oreb o el monte de Dios. Allí está, hoy en día se llama el monte de Moisés, algo bien curioso. Y entonces ellos bajaron por aquí y si ustedes ven aquí a este lado, en su lado izquierdo dice, esta ruta incluye un ferry. Es decir, que ellos sí tuvieron que cruzar agua y Moisés se paró delante del mar y levantó sus manos y el Señor con un viento fuerte dividió el mar. Y esta ruta es hoy en día, esto lo hice ayer como si yo fuera a caminar esta ruta. Y aquí dice que más o menos hasta el punto donde se encontraban en este momento, antes de entrar en la tierra prometida, bueno, donde empieza Josué realmente, son 211 horas caminando, ¿verdad? ¿Cuánto serían 211 horas caminando? Pues realmente no es tanto, no son tantos días y ellos realmente no necesitaron todo el tiempo que tomaron, ni siquiera los 2 primeros años, ¿verdad? Para llegar allí y vamos a hablar un poquito de esto. Pero es interesante que aquí esta es más o menos la ruta, obviamente Google Maps te manda por una ruta que tenga camino y te lleva por acá, pero el monte de Sinaí está un poquito más arriba que aquí, que el mar. Entonces es muy interesante, son 1042 kilómetros, no es tanto. De hecho, España más o menos en lo ancho de arriba tiene 1000 kilómetros y eso lo hace, es la ruta de Santiago que se llama y eso también lo hacen caminando. Y es más o menos la misma distancia, o sea, no es tanto, es muy poco lo que ellos tendrían que haber recorrido dando toda esta vuelta, pasando por el monte Sinaí, ¿verdad? Que ese era uno de los planes de Dios, darles allí la ley y las instrucciones para vivir en la tierra prometida. Bueno, esto es algo muy interesante. Más o menos en este lugar, un poquito más arriba, como les digo, Google Maps no te manda a lugares donde no existe carretera, entonces es difícil ubicar exactamente los lugares, pero más o menos por donde está este nombre, ahí queda Cades Barnea. Y ellos hicieron un poco este recorrido y llegaron hasta Cades Barnea, ¿sí? Pasando por allí, pues es obviamente un poquito más corto el camino. Allí, más o menos aquí está Cades Barnea, en este lugar, y el camino desde el monte de Moisés o el monte Sinaí hasta este lugar son 70 horas. Y miren que en Deuteronomio 1, versículo 2, dice, 11 jornadas hay desde Oreb, o sea, desde el monte de Dios, camino del monte de Seir, que está más arriba, hasta Cades Barnea. 11 jornadas. 11 jornadas son 11 días. 70 horas, dice aquí Google Maps, yendo un poquito por el mar y más o menos por donde deberían haber pasado. Y dice Google Maps que son 70 horas caminando. 70 horas dividido 11 días son 6 horas por día. Realmente es exactamente lo que dice aquí, ¿verdad? Y no es pesado, pueden ir despacio, pueden ir con sus niños, con sus animales y con todos los que iban. Y dice 11 jornadas hay desde allí, más o menos eso es lo que tenían, lo que caminaron desde el monte donde recibieron la ley y todo esto, hasta Cades Barnea donde se pararon. Y esta, digamos, la parte de la historia, una parte de la historia que vamos a leer, ocurre en Cades Barnea. O sea, Moisés lo está diciendo ya al otro lado, ya llegando a la tierra prometida, cerca de donde él murió, allí les está diciendo la segunda ley o está diciendo
lo que es el libro de Deuteronomio, está aquí. Si ven aquí arriba dice Monte Nebo. Ellos están más o menos en esta zona, ya están arriba. Pero la historia, lo que vamos a leer de la historia, ocurre en Cades Barnea. Y Cades Barnea está más o menos aquí donde está el puntito rojo, ¿sí? Bueno, a mí me gusta la geografía y es algo apasionante y vamos a ver por qué. Vamos a ver más mapas. Vamos a ver un poquito más. Miren, desde acá, desde el monte de Moisés, llegan hasta el mar más o menos y suben por ese terrible desierto. Ahí lo dice en el versículo 19. Dice, y salidos de Oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto y por el camino del monte del Amorreo como Jehová nos lo mandó y llegamos hasta Cades Barnea. Y aquí está Cades Barnea. Cades Barnea en este mapa está aquí. ¿Sí lo ubican en el mapa? O sea, todo este mapa de la izquierda es como la ampliación de este pedacito, de este pequeñito aquí. Y aquí hay una línea como fucsia, ¿sí la ven? Hay una línea fucsia aquí. Ese era el límite de la tierra prometida. Ese era el límite. Y entonces ellos realmente se paran en el límite. Antes de entrar en la tierra prometida, se paran y desde allí Moisés manda a los 2 espías. Eso vamos a hablar un poquito también de eso. Más o menos la tierra prometida que Dios les dio a Abraham, Isaac y Jacob, incluso después, comprendía todo lo que está encerrado aquí en mi mapita en fucsia. ¿Sí ven que hay más líneas? Está aquí encima de Siria hay una línea, aquí donde dice Cades Barnea hay otra línea y hay otra línea que va hasta el Éufrates. Y si leemos la palabra dice que toda esa era la tierra prometida. Pero les cuento algo. La tierra prometida era más extensa y nunca la poseyeron por completo. Y esto me hace pensar en justamente lo que tenemos en Cristo por el Espíritu Santo. Es más de lo que nosotros quizá somos conscientes, ¿verdad? El Señor tenía una tierra grande para ellos, una tierra completa y de hecho Él se los dice, les dice, miren, les voy a dar un pedacito y ustedes la van conquistando porque ustedes van a ser muchísimos y les voy a dejar todos los pueblos, digamos, enemigos alrededor para que los protejan de los enemigos de más afuera. Entonces el plan de Dios era que ellos poco a poco fueran conquistando toda esta tierra que es un montón. Pero ellos nunca, ni en la parte más grande del reino que fue cuando David y Salomón, tuvieron toda esa extensión que Dios les había prometido. Entonces es bonito pensar esto en el sentido de que nosotros a veces como humanos somos como, vemos las cosas tan limitadas y nuestras bendiciones en el Señor son tan grandes que a veces no las alcanzamos a conquistar, no las alcanzamos ni a dimensionar, no las alcanzamos ni a ver, no las alcanzamos pues a entender, quizá muchas veces, pero lo que tenemos en Cristo es tan grande que a veces no lo usamos, entre comillas, ¿verdad? Me ha tocado mucho mi corazón últimamente que cuando el Señor les da las últimas palabras antes de irse al cielo, Él les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Y entonces ustedes me pueden ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero esa palabra poder no la entendemos a veces. No entendemos que el poder, el mismo Espíritu Santo, vive en nosotros, que vive en nosotros cuando somos creyentes. Es el mismo que tenían los apóstoles, es el mismo que tenía Pablo, es el mismo que tenía Pedro, que hasta con su sombra podía hacer un milagro, ¿verdad? Y lo hizo. El Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos también que acercarnos al Señor, conocer al Señor y, digamos, realizar de alguna manera que tenemos más en Él, ¿verdad? Cada día tenemos que conocerle, porque es que lo que tenemos en Él es tan grande que nosotros mismos a veces no nos damos cuenta. Y pensaba en el devocional de hoy justamente que decía que el amor de Dios es tan grande que no podemos entenderlo. O sea, el amor de Dios es tan ancho, tan alto y como lo cantamos con los niños, pero no lo entendemos, ¿verdad? No entendemos que tenemos esa confianza en Él, esa seguridad en Él y que lo que Él tiene para nosotros es grande, ¿verdad? Y esto es mi primer punto de reflexión, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a entender que en Él tenemos
esa seguridad, que en Él tenemos la salvación, que es para siempre, que el Señor, lo que Él prometió es de verdad, ¿verdad? Y Él lo mantiene. Entonces, así como ellos tenían una tierra prometida grande, que ellos mismos no entendieron, que ellos mismos se quejaban por un plato de carne, ¿verdad? Y no entendían lo que el Señor les quería dar, que era grande. Igual, de igual manera que nosotros podamos, como conocer más al Señor cada día, porque lo que el Señor tiene para darnos es grande y lo que hay en su palabra es grande. Hay mucho, 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 mucho en su palabra, pero tenemos que buscarla y conocerla más cada día, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude como a entender un poquito de esto, ¿no? Bueno, antes de aquí vamos a ver un poquito los primeros versículos. En el versículo 5 dice, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Versículo 5. Declarar es como que quede grabado, ¿sí? Esa palabra es fuerte. O sea, Moisés estaba allí antes de entrar en la tierra prometida. Recordemos que Moisés se quedó de este lado del Jordán y desde allí, ya habiendo llegado, Moisés declara esta ley, esta segunda ley, diciendo, Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios es una expresión que aparece más de 250 veces en el libro de Deuteronomio. Imagínense, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al norte, al monte del Amorreo, de todas las comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, que está en el norte, allá donde dice Siria. Por ahí es el Líbano, hasta el gran río, el río de Eufrates. Allí está otra vez diciéndoles Dios, vayan y posean todo ese montón de tierra que yo les estoy dando. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Imagínense. ¿Quieren ver otra promesa cumplida? Miren el versículo 10. ¿Se acuerdan que un día Dios le dijo a Abraham que saliera y contara las estrellas? ¿Se acuerdan? Aquí dice, Jehová vuestro Dios, otra vez, os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Como les prometió Abraham, allí está una promesa cumplida. Ellos salieron muchísimos de Egipto, eran muchos. Y Dios le había prometido a Abraham que ellos serían incontables, como las estrellas del cielo. Y justamente allí ya eran muchísimos y justamente por eso es que nombran jueces. ¿Se acuerdan que Moisés escuchó a su suegro y nombraron jueces para que aprendieran a hacer justicia, para que aprendieran a dar buenos consejos y a juzgar? Y eso es algo que también ellos tenían que hacer en la tierra que Dios les había prometido, ¿verdad? Con Dios en el centro y ellos juzgando dependiendo de Dios. Esto también lo menciona este pasaje hasta el 18. Vamos a ir ahora al versículo 19. Y dice así, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Allí está el límite, allí empezaba la tierra prometida, como vimos en el mapa. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube, toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y aquí en el versículo 22 hay una que nos parecería una contradicción con números 13. Dice, vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones que vayan y reconozcan la tierra. Y si leemos en números 13, dice que Jehová le dijo a Moisés, escoge varones para que vayan y reconozcan la tierra. Y allí pensaríamos que hay una contradicción, ¿verdad? ¿Por qué dice Jehová les dijo escojan 12 varones y aquí dice ustedes me dijeron y yo estuve de acuerdo, entonces escogimos 12 varones y fueron y reconocieron la tierra? Si vemos en el versículo 11 dice
Dadme entre vosotros varones sabios y entendidos. Y quizás esto era algo que ellos habían pedido y que Dios aprobó. Y por eso le dijo al pueblo, eso es lo que, en lo que coinciden muchos comentaristas, ¿no? Que Dios aprueba esa propuesta de las personas, aún sabiendo pues qué va a pasar, ¿no? Pero Dios de alguna manera lo aprueba y dice, está bien, vayan y reconozcan la tierra y vayan y vean que lo que les voy a dar es bueno. Y entonces ahí es donde Moisés elige los dos espías y ellos salen justamente desde la frontera, ¿verdad? Estaban aquí en Cades Barnea, a ver, aquí en Cades Barnea, que es la frontera de la tierra prometida, y desde ahí Dios les dice, suban y tomen posesión de la tierra, ahí está, suban. Y entonces desde ahí mandan los espías. Y entonces, ¿qué pasó? Ya lo sabemos, ¿verdad? Que vinieron los espías, dijeron, esta tierra es demasiado, o sea, está llena de enemigos y son muy grandes y son los hijos de Anak y son los gigantes y las uvas y todas las cosas son enormes y de verdad que fluye leche y miel, pero entonces las personas grandes y las ciudades amuralladas los atormentaron, ¿verdad? Y entonces empezaron con las excusas. El Señor nos aborrece. Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado. El pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a los gigantes, a los hijos de Anak, ¿verdad? Los hijos de Anak son los gigantes. ¿Les suena? ¿Les suena esto, verdad? Que a veces como que exageramos las cosas, nos parecen grandes, ¿cómo voy a hacer esto? No, señor, yo no puedo, esto es demasiado grande, las ciudades son hasta el cielo, o sea, no puedo, ¿verdad? A veces nos parece que las cosas son muy grandes. ¿Cuáles son nuestras excusas hoy en día? Hoy en día también tenemos excusas, ¿no? El Señor nos llama a hacer muchas cosas. El Señor nos llama, por ejemplo, a compartir de su amor, de su evangelio, en todas partes y nosotros tenemos excusas. Es que las ciudades son grandes y es que los gigantes y es que me aplastan con sus comentarios y etcétera, ¿no? Y muchas veces tenemos excusas para no ir, para no hacer lo que el Señor nos ha mandado y los exageramos, ¿verdad? Y decimos que las cosas son, y bueno, ¿qué más excusas tenemos? Quizá para el ministerio, ¿no? Tristemente, nos hemos encontrado varias personas que sienten que el Señor les llama a tiempo completo al ministerio y pues hay muchas excusas, ¿no? Y entre ellas, pues sí, obviamente está la parte económica y pues la hermana Ana no me dejará mentir que el Señor cuando nos llama nos sostiene y pues no es fácil a veces, pero el Señor sí nos sostiene todos los días. Y esa es una de las excusas que más he escuchado en personas que dicen, yo sé que tengo que servir a tiempo completo, pero, y allí hay una excusa. El Señor a nosotros también nos llamó a tiempo completo y no fue fácil al principio, a veces no es fácil, pero cuando uno está convencido a quién está sirviendo, las excusas empiezan a ser chiquitas y el Señor realmente, realmente, y se los digo con todo el corazón, la hermana Ana lleva muchos más años que yo, mis abuelos, sabemos que el Señor sostiene, que el Señor sostiene en todos los aspectos, ¿verdad? El Señor sostiene la salud de nuestros hijos, el Señor sostiene la economía, y el Señor sostiene y nos provee para todo lo que necesitamos y esa es su promesa y Él lo hace y Él lo puedo dar fe tanto como hija de misioneros como ahorita pues estando de misioneros. Entonces el Señor nos ha llamado a cada uno, nos ha dado un don a cada uno. Todos tenemos un don para el servicio del Señor, de servirnos unos a otros. Y entonces, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Verdad? Ellos tenían allí muchas excusas, estaban en el límite, solo les tocaba cruzar y a partir de allí ya era tierra prometida. Pero ellos empezaron a poner excusa y vamos a ver qué pasó. Allí estamos en el versículo 29 y que dice, entonces les dijo Moisés, ese yo es Moisés, les dijo, no teman ni tengan miedo. El Señor su Dios que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Pero con todo eso ustedes
no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde acampar. O sea, el Señor les estaba diciendo, párense aquí, vayan aquí, aquí hay agua, les daba exactamente dónde tenían que ir. El Señor les estaba guiando completamente y con la columna de fuego en la noche y nube en el día para mostrarles el camino por donde debían andar. O sea, ni siquiera tenían que pensar por dónde iban, el Señor los guiaba y aquí acampen porque este es un buen lugar, en este lugar van a tener todo y el Señor hacía todo eso por ellos y ellos lo habían visto delante de sus ojos. Aquí hay una pregunta, ¿qué ha hecho Dios por nosotros ya? ¿Qué ha hecho el Señor por ti hasta el día de hoy? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué cosas hemos visto delante de nuestros ojos? Cosas que Él haya ya hecho por nosotros. El camino que Él nos ha mostrado ya por dónde andar. ¿Qué ha hecho ya el Señor por nosotros? Y a veces necesitamos volver atrás y ver lo que el Señor ya hizo por nosotros. Y ahora otra pregunta un poquito más difícil. ¿Quién es Dios para ti? ¿Será que Dios solamente es el que está arriba en el cielo y me cuida porque yo lo pido y yo creo que me escucha, ¿no? Yo creo que le puedo orar. Yo creo que Él puede estar con 2, 3 personas a la vez. Yo creo ¿qué creo yo de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Y de esto depende mucho, 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 mucho la confianza que nosotros tengamos en Él. A medida que nosotros vamos viendo lo que el Señor hace en nuestras vidas, vamos conociendo mejor a Dios y vamos conociendo mejor lo que Él hace por nosotros. Pero a veces nos falta conocer a Dios. ¿Y quién es Dios para nosotros? ¿Será que es ese padre que me ha llevado a mí, verdad? Como un padre lleva a su hijo, lleno de amor, de cuidados, abriéndome el camino, cuidando dónde voy a acampar, cuidando dónde voy a llegar, preparando el camino. ¿Será que yo he experimentado eso? Quizá la hermana Alicia, que sé que viaja, uno, ¿verdad? Que cuando viaja uno dice, yo quiero llegar a este lugar y será que está preparado y será que me tiene la cama hecha y será que tengo tal lugar y será que ya terminaron la construcción, ya terminaron de arreglar el lugar y me dijeron que había una cama nueva y será que está, ¿verdad que uno piensa en eso? Y entonces el Señor de alguna manera en nuestra vida va preparando un lugar donde nosotros vamos llegando en cada etapa de nuestra vida. Y el Señor prepara las cosas y realmente solo es mirando hacia atrás que vemos algunas cosas. Por ejemplo, el Señor nos sacó de México y de alguna manera uno dice, pero ¿por qué? Si allá había mucho trabajo, estábamos trabajando, estábamos sirviendo a tiempo completo allá también y hay mucho trabajo en México. ¿Y por qué el Señor nos sacó de allá? Les cuento algo, en la ciudad donde vivíamos, ahora está muy difícil, se ha metido mucho, pues hay mucho secuestro, hay mucha delincuencia común ahora. Y es un año después de que nosotros salimos de allá y uno dice, uy, el Señor me guardó de eso. En el camino que nosotros recorríamos cada 8 días para ir a atender un pequeño grupo que estaba creciendo, empezaron a formarse una guerrilla y ya han cogido a muchas personas, las amarran, las tiran por el monte y cosas así. Y uno dice, el Señor de qué me estaba guardando, ¿no? Pero uno lo ve cuando ya salió, cuando ya obedeció, cuando ya dio un paso y el Señor estaba preparando un lugar donde uno acampara. Y uno mira esas cosas y uno dice, gracias. O sea, el Señor nos cuidó de muchas cosas. Y es bien bonito, de verdad, conocer a Dios, a un Dios soberano, que no se le escapa nada, nada, nada de nuestras vidas. Que miren todo lo que había hecho por el pueblo y Dios estaba guiando cada pasito, cada pasito. Vayan aquí, miren, paren aquí, miren, paren aquí, aquí les voy a dar agua. Paren aquí. O sea, el Señor estaba guiando exactamente cada paso. El Señor los guió a un lugar de alguna manera estrecho para pasar el mar, pasar rápido, mientras los egipcios iban detrás de ellos. O sea, el Señor los guió cada paso. Y aquí están empezando apenas. Pero entonces cada uno de estos pasos que nos ayude a nosotros también en nuestra vida, en nuestro camino de la vida, a conocer mejor a Dios. Porque a medida que le vamos conociendo, vamos sabiendo que Él sabe. Muchas veces nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Y si confiamos en un Dios que sabe, estamos en buenas manos.
¿verdad? Dios sabe lo que va a pasar. Y nosotros muchas veces, bueno, vamos a ver algo más por acá. Y dice entonces que sigue diciendo la historia. Entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró, ninguno de estos hombres de esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a sus padres. Y si vemos en Números 14:34, dice, según el número de los días que ustedes conocieron la tierra, 40 días, por cada día llevarán culpa un año. Hasta 40 años conocerán mi enemistad. No es que Dios no los iba a cuidar, pero dijo, no, 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 ustedes sí no, 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 no aplica. Quédense por acá y pues sus hijos van a entrar, ¿no? Excepto, ahí lo dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él verá y a él y a sus hijos daré la tierra que han pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. Y de hecho, parte de la tierra, bueno, la tierra que le toca a Caleb está justamente en el sur, ¿verdad? Por donde más o menos ellos habían pasado. Esto es lo que dice el Señor. El Señor se enojó también contra mí, les dice Moisés, por causa de ustedes. Dijo, tampoco tú entrarás allá. Le dijo a Moisés. Estas son de las cosas de Dios que uno no entiende. Pero yo creo que Dios le estaba quitando también una carga a Moisés porque él ya tenía 120 años cuando llegó a este punto, ¿no? Entonces, pues no creo que Moisés estaba en condiciones para entrar y poseer la tierra. Pero bueno, son cosas que pasaron y no sabemos. Y dice, Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Y aquí hay una palabra bonita. ¿Qué dice? Anímale, porque él hará que Israel la posea. Pero ustedes vuélvanse y vayan hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. ¿Qué les dice? Vuélvanse para atrás, por el camino del Mar Rojo, o sea, hacia el Mar Rojo, hacia allá donde cruzaron, para allá, vuélvanse. De regreso, como ellos mismos decían muchas veces, queremos volver a Egipto y allá sí comíamos y allá no sé qué, ¿verdad? Ellos decían siempre eso. Y aquí dice, de regreso, como decían, y aún así Dios no los devolvió a la esclavitud. Ellos querían volver a Egipto y Dios sabía que allá era esclavitud y Él no los devolvió. Aunque les dijo, ustedes vuélvanse, o sea, no vayan a seguir para arriba, que es donde empieza la tierra prometida, sino que van para atrás. Eso es gracia, ¿verdad? Que el Señor no les dio lo que ellos pedían, aunque lo pedían, les dijo, vayan atrás, pero no los devolvió a la esclavitud, ¿verdad? Su salvación fue para siempre. Y eso nos recuerda nuestra salvación. El Señor no hace las cosas a medias, ¿verdad? Por más tercos que seamos nosotros, el Señor no hace las cosas a medias. Él cuando dice, yo te perdono todos tus pecados, es porque te perdono todos tus pecados y no vuelves atrás a la esclavitud del pecado, ¿verdad? El Señor nos sacó, nos liberó de esa esclavitud y somos salvos para siempre, ¿verdad? Y qué bonito es verlo en este ejemplo, ¿verdad? Él nunca los devolvió atrás, nunca los devolvió a la esclavitud. Y por su pura gracia, porque cuántas veces el Señor está diciendo, Moisés, este es tu pueblo, llévatelo, ¿verdad? Hasta así le decía. Eso es gracia. Y es la misma gracia que Él tiene para con nosotros. Es una gracia completa, ¿verdad? La gracia que nos salvó, que nos perdonó, es completa. Entonces, si tú has pedido perdón por tus pecados, tú eres salvo para siempre. Como dice Juan en varios pasajes, dice, el que cree tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Y en ese punto estamos. Y es el mismo Dios que los salvó a ellos y que no los devolvió a la esclavitud de Egipto. Es el mismo Dios que te salvó y te perdonó a ti si se lo pediste de corazón. ¿Verdad? Así que esa es la gracia completa de Dios. Miren, aquí Moisés les dice, por causa de ustedes, y nadie se libra de las consecuencias del pecado. No hay excusa que valga. Muchas veces esta es parte de nuestras excusas, ¿no? Es que el hermanito tal, es que la hermana esta, es que el hermano y la hermana, y miren cómo, y el Señor te ha encomendado algo que tú hagas. ¿Saben qué me dijo una hermana una vez? Me dijo, cuando tú estés delante de Dios y Él te pregunte qué hiciste con lo que Él te pidió que hicieras, no hay excusa que valga. Delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Ay, Señor, es que no fui en nuestro caso, no fui a Colombia porque es que mira esto, y uno, excusas, ¿no? Y el Señor te va a decir, no, es que ni siquiera una persona, digamos, ni siquiera tu padre es excusa para que tú no hagas lo que el Señor te ha pedido que hagas, ni siquiera el hermano tal. En
en el campo misionero, y mi hermana sabe muy bien, muchas veces hay hermanos que te desaniman, ¿verdad? Y que te dicen, no, esto no es para ti, mira esto, tal cosa, y bueno, pero ¿a quién estás sirviendo? A Dios, ¿verdad? Entonces, delante de Dios, y esto me ha servido toda mi vida pensar, ¿qué le diría yo al Señor de excusa? ¿Por qué no hiciste eso que Dios te pidió? Que tú sabes que debes hacer. Y que el hermano tal no. Moisés estaba enojado cuando le pegó a esa piedra, ¿verdad? Y por causa de ustedes, miren, ustedes me hicieron enojar y ustedes me hicieron hacerle pegar a esa piedra. Pero Dios lo castigó y no hay excusa que valga delante de Dios, ¿verdad? Y las consecuencias del pecado no se libran ni siquiera Moisés, menos nosotros, ¿verdad? Moisés que conoció tan de cerca a Dios y que pudo hablar con él, pudo comer con él, miren, tuvo su consecuencia. Entonces, no hay excusa. Debemos obedecer al Señor, ¿verdad? En todo lo que Él nos manda. Esta palabra anímale, Josué va a entrar y eso me dijo, uy, no, mira, anímale, porque Él va a hacer esto. Dice, aquí hay algo para los que ya vamos creciendo, ¿no? Animar a los más jóvenes a que hagan algo, ¿verdad? Y cuánta falta hace, quizás nos hizo falta a nosotros o no, de jóvenes que nos animaran un poquito a empezar con la escuela dominical, a empezar con grupo de jóvenes, con alabanza, con pequeñas cosas que podemos ir haciendo poco a poco. Pero es que aquí hay algo, mira, anímale. Dios se lo dice a Moisés, le dice, mira, él va a entrar allá, anímalo. Y nosotros también, ¿verdad? Debemos animar a los más jóvenes a que empiecen a servir al Señor, a que empiecen a, pues a conocerle, a estudiar, ¿verdad? Y no ser tropiezo. Entonces aquí le dice, anímale, ¿verdad? Y esto también es una lección para nosotros. El versículo 39 es un versículo que cuando estábamos pasando por allí en la lectura de juntas, ese versículo fue muy duro para mí. Y me puse a buscar el equivalente en números. Y en números dice, sin embargo, sus pequeños, está detrás de donde dice que ustedes por cada día van a ir van a pagar con un año la culpa, ¿verdad? De que se quejaron y no quisieron entrar. Y dice allí, sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los voy a introducir y van a conocer la tierra que ustedes despreciaron. Y miren Deuteronomio 1:39, que es el capítulo que estamos leyendo, dice, además en cuanto a los pequeños, a los niños que ustedes dijeron que vendrían a ser presa y sus hijos, y miren esta parte es muy dura, dice, sus hijos que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá y a ellos daré la tierra y ellos la poseerán. Yo no sé si ustedes lo ven, pero esto es un golpe muy duro. Primero les dijo que sus hijos iban a poseer la tierra, en números, ¿verdad? Cuando los castiga, le dice a sus hijos van a poseer la tierra. Pero en Deuteronomio, cuando ya ha pasado el desierto, o sea, antes del desierto, les dice sus hijos van a poseer la tierra. Después del desierto, en Deuteronomio, ¿ya ven la diferencia? Allí hay una frase en medio. Y esa marca la diferencia entre antes del desierto y después del desierto. ¿Cuál es esa frase? Dice, y sus hijos que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal. ¿Qué pasó allí? ¿Qué creen que pasó allí? ¿Verdad que esta frase le toca a uno y le da por aquí, ¿verdad que sí? Los niños que van a poseer la tierra, los hijos de ellos, no conocían mucho de Dios. Ellos habían experimentado el salir de Egipto y todo lo que Dios había hecho por ellos, pero no lo enseñaron a sus hijos. Allí se rompió esta transmisión generacional. Y la verdad es que esto nos tiene que ponernos a reflexionar, ¿verdad? Realmente estamos enseñando a nuestros hijos el camino de Dios para que ellos conozcan a Dios, para que ellos experimenten a Dios. O es que estamos en el desierto, ¿no? Pues como, pues no, aquí no, eso es cuando lleguemos a la tierra, ¿no? Aquí no tenemos que enseñarles sobre Dios. ¿Será que estamos como en este punto, verdad? Y entonces, al final de nuestra vida, porque Moisés estaba terminando sus días, muchos de ellos ya habían muerto de los papás de ellos. Y dice, ellos que no tienen conocimiento del bien y del mal, ellos van a entrar en la tierra. Entonces, imagínense ustedes si Dios dejaba enemigos allí con sus dioses de cada pueblo que había allí.
Y ellos no tenían una convicción firme de Dios que iba a pasar con ellos. ¿Verdad? Que es algo para que pensemos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Los que tenemos hijos pequeños es un sacudón de qué estás haciendo con tus hijos, ¿no? ¿Cuánto les estás enseñando? ¿Será que ellos ven y ven lo que tú estás descubriendo en la Biblia? ¿Te ven leer la Biblia mínimamente? ¿Te ven estudiar? ¿Te ven en el culto? ¿Los llevas al culto? ¿Los haces respetar en el culto? Porque eso es algo que hoy en día está como pasado de moda. Eso no pasa de moda en la Biblia, pero hoy en día dicen, no, dialoga con él, no, está pequeño, déjalo, ya escuchará algo. Nuestros hijos tienen que aprender a conocer a Dios y Dios es santo. Y Dios es un Dios, o sea, hay que guardar respeto delante de Él, ¿verdad? Y eso tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, a conocerle, a amarle, a disfrutar ese amor de Él y esos cuidados de Él. Somos parte de quienes se lo enseñan, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar qué hacemos con nuestros hijos y algunos de ustedes con sus nietos, en quienes están influyendo en este momento, ¿verdad? Hay varios de ustedes que cuidan los nietos, pues, ¿qué estamos haciendo con ellos? Estamos enseñándole a conocer a Dios, a conocer su palabra, a encontrar las respuestas de nuestras preguntas en la palabra de Dios. Muchas veces mis hijos son muy listos, no, yo no fui, no, yo tampoco, ¿no? Y los castigas a los 4 y ninguno fue según ellos, ¿no? Y ellos son expertos en esto. Y muchas veces yo les digo, miren, yo no soy cámara de vigilancia, no sé, no adivino, yo no sé quién fue, pero es que Dios sí sabe. Y a Dios nada se le escapa. Y eso es parte del conocimiento de Dios que tenemos que inculcarles en el día a día. Dios sí sabe cómo estás, Dios sabe cómo te sientes, Dios sabe qué estás haciendo. A mí me puedes estar fallando y yo no me doy cuenta, pero Dios sí te ve, Dios está en todos lados contigo. Entonces es parte de lo que tenemos que estarles enseñando a nuestros hijos. Y en el desierto, ¿no? Pues el desierto no es nada fácil, el desierto hay muchas pruebas y todo esto, y es parte de lo que nuestros hijos tienen que ver en nosotros, conocer en nosotros, ver nuestra confianza en quién está, y crecemos nosotros y crecen ellos seguramente. Entonces, ánimo con los niños, de verdad. Los niños pueden creer desde pequeños en el Señor y amarle desde pequeños y seguirle y servirle desde pequeños. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que inculcarlo y eso no es de un día decirle, ah, mira, tal cosa, no, eso es de decírselo diariamente con lo que decimos, pero también con lo que hacemos. Entonces, mucho ánimo con los niños. Seguimos aquí con las consecuencias. Vamos al versículo 41. Ustedes respondieron, esta es la nueva versión de las Américas. Ustedes respondieron, hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de ustedes se puso sus armas de guerra, les está diciendo Moisés. Y pensaron que era fácil subir a la región montañosa, pero el Señor me dijo, diles, no suban ni peleen. O sea, Dios le dijo a Moisés, dígales que no suban, que no peleen allá en el monte contra los amorreos. Pues yo no estoy entre ustedes para que no sean derrotados por sus enemigos. Así les hablé, pero no quisieron escuchar. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo y subieron a la región montañosa. Esto es allí mismo en Cades Barnea, cerquita. Los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron, como hacen las abejas, y los derrotaron desde Seir hasta Horma. Los persiguieron y los derrotaron. Entonces volvieron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz ni les hizo caso. Por eso ustedes permanecieron en Cades muchos días, los días que pasaron allí. 38 añitos nada más. Pasaron allí alrededor de Cades dando vueltas y ahí medio perdidos. ¿Por qué? Porque el Señor los castigó. Vamos a ver un poquito de esto. Aquí dice, nosotros subiremos. O sea, ellos dijeron nosotros. Eso es como cuando te sobra el Señor. ¿Sí? Seguro que muchas veces todos, porque así somos, mi abuelo decía, ¿cómo somos, verdad? Como humanos.
muchas veces nos sobra el Señor en nuestros planes, ¿verdad? Nosotros, vamos a subir, desobedecieron lo que el Señor dice. El Señor dijo expresamente, no suban ni peleen, yo no estoy entre ustedes. Y aquí hay algo que hacemos mucho, nosotros queremos que el Señor haga lo que nosotros hemos decidido, ¿verdad? Y dice, y el Señor es que yo no estoy con eso. Y a veces decimos, voy a comprar una casa, y es que puede que el Señor no quiera que compres una casa, aunque el Señor te quiere bendecir, pero hasta en esos detalles que son grandes y en otros más pequeños donde meto a mis hijos en la escuela, hasta en esos detalles tenemos que orar y preguntarle al Señor, y es que si el Señor nos dirige en esas cosas, porque es que Él sabe el camino que nos está preparando y Él sabe dónde vamos a acampar y el Señor conoce el camino de adelante, entonces nosotros en esas decisiones deberíamos pedirle al Señor primero y no actuar como cuando nos sobra el Señor, ¿verdad? Nosotros vamos a ir y vamos a pelear. Miren, somos un montón, pues sí, eran un montón, pero ellos se pusieron sus armas de guerra y pensaron que era fácil. Pero el Señor dijo, no, no suban. Y dice que oraron con orgullo, ese orgullo de decir, es que nosotros podemos, miren cuántos somos. Y eso hicieron, eso hicieron. ¿Y qué pasó? Aquí dice, entonces volvieron y lloraron. Entonces ahora sí piensas que necesitas al Señor. Pues primero piensas que no lo necesitas, pero ya cuando caíste y el Señor los permitió, pues porque al final Él les dijo que no hicieran eso y ellos lo hicieron. Entonces ahora sí necesitas, ay Señor, ayúdame, mira en qué me metí, ¿verdad? La vergüenza de nuestras consecuencias. Pues ahí estamos, se parece a nosotros, ahí estamos pintados, ¿verdad? ¿Cuántas veces no tenemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones? Y nos pasa que salimos perseguidos como por abejas, corriendo detrás, ¿verdad? Y ahí sí estamos, ay Señor, y cuando estabas planificando que no tomaste en cuenta al Señor, ¿qué? ¿Verdad? Como cuando te sobra el Señor, ya sus planes no te, ¿cómo te dicen? No piensas que son tus planes, pero el Señor quiere, de verdad, Él quiere, Él es sabio, Él tiene un panorama de nuestra vida, de cada uno, por cierto. Él tiene un panorama de nuestra vida delante de sus ojos. ¿Tú crees que el Señor no puede dirigir tu siguiente paso? ¿Tú crees que el Señor no puede dirigir cuál es el mejor colegio para tus hijos? ¿Tú crees que el Señor no puede dirigirte en el lugar donde Él quiere que tú vivas? Es que yo quiero estar en tal lugar. Y, por ejemplo, yo antes de venirme para Colombia, la verdad, yo no quería venir a Cali, porque pues primero no lo conocía y una ciudad tan grande y yo sabía que era muy moral, la verdad es que es una ciudad muy moral. Es una ciudad difícil y bueno, yo decía, Señor, porque a Cali me es fácil Ibagué, mira, ahí está mi abuelita, hay que cuidarla, ella no puede estar sola ahorita, pues a Ibagué, ¿no? Pues, y el Señor, no, a Cali. Y yo, ay, me costó una semana, todos los días orando, diciendo, Señor, no quiero ir a Cali. Pero el Señor sí sabe dónde tienes que estar. Y hoy, un año y poquito después, yo puedo decir, estoy donde el Señor quiere que esté. Y es difícil a veces, o sea, en Navidad, por ejemplo, pues no podemos viajar a Bogotá, donde está mi familia. Eh, tenemos que estar aquí solos y aquí la pasamos solos. Pero bueno, solos, nosotros como familia, obviamente ya somos 6, pero pues uno dice, está la familia cerca, hemos estado tantos años fuera y pues, pero no, el Señor dice, vas a Cali, listo. Pero muchas veces nosotros no le damos como esa oportunidad a hacer lo que el Señor quiere. ¿Verdad? Sino que nosotros es muchas veces lo que yo quiero y lo que pienso que me conviene, ¿verdad? Yo no soy muy sabio muchas veces, ¿verdad? Todas nosotras aquí estamos pintaditas y creemos que somos suficientemente sabios para no necesitar al Señor. Y este ejemplo que está escrito para nuestra enseñanza nos dice, mire, nosotros y por su orgullo y queremos que el Señor nos acompañe donde nosotros hemos decidido ir. Y queremos que el Señor bendiga mis planes. Y Señor, mira, he decidido hacer esto, ¿te parece? Y puede ser un acto, pues yo qué sé, ir a evangelizar en un barrio, puede ser. Y puede que parezca algo que el Señor nos aprobaría, pero es que no es lo que el Señor quiere. Y si ustedes escuchan los devocionales, estoy sacándole un poquito de jugo a Romanos 1.
Y más adelantico de lo que hemos estado viendo, dice que el Señor ha orado muchas veces al Señor y tiene el deseo de ir a ver a la iglesia en Roma, pero el Señor no se lo ha permitido. Y uno dice, pero Pablo, no estás preso, puedes ir. Y no, es que el Señor lo ha impedido porque no es su momento, porque no es la forma, porque el Señor no tenía ese plan para Pablo en ese momento. Y de hecho, Pablo se iba a Roma y conoce a los de la iglesia, pero en prisionero y lo conoce de otra manera. Entonces, muchas veces nosotros queremos forzar de alguna manera nuestros planes, aunque parezcan que Dios los va a aprobar, ¿verdad? ¿Qué de malo tenía que Pablo visitara a los romanos, a la iglesia en Roma? Pero resulta que ese no era el plan de Dios para ese momento. Entonces, ese no era el camino. Y si Pablo hubiera dicho como los israelitas hubiera dicho, no, Señor, yo sé que eso es algo bueno para ti, lo estoy haciendo por ti, Señor, por ti lo estoy haciendo. Y resulta que ese no era el plan de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, yo voy a ir, yo tal cosa, y se pusieron sus armas de guerra y se fueron, ¿no? Y eso hacemos muchas veces, ¿verdad? Decir, sí, Señor, sí, 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 ya sé. Vienes conmigo, ¿verdad? Y ahí va el Señor corriendo detrás de nosotros, bueno, o pues cuidándonos, porque realmente el Señor tiene una gracia enorme con nosotros. Pero muchas veces no esperamos que Dios dirija. Y esto a veces requiere un tiempo. Y a veces requiere tiempo en estar orando y estar dispuesto a hacer lo que el Señor quiere que yo haga, que muchas veces no es lo que yo quiero, ¿sí? Y el primer paso es la disposición, decir, Señor, estoy orando porque yo pienso esto, pero yo quiero hacer lo que tú quieres. Yo no quiero dar ningún paso si no estoy segura de que tú vas conmigo. Y realmente nos gustan mucho esos versículos de que el Señor va contigo y Él peleará por ti y Él hará proezas y hay muchas cosas, ¿verdad? Pero resulta que yo no estoy haciendo lo que el Señor quiere. Yo no estoy bajo la sintonía del Señor diciéndole, Señor, ¿dónde voy? Ay, pero ¿por qué a Cali, Señor? Otra, ¿verdad? Y resulta que es el lugar donde el Señor quiere ponerme, porque Él en su soberana sabiduría, que esa sabiduría nosotros no la entendemos, o sea, el Señor tiene aquí un mapita y es como si nosotros estuviéramos viendo las hormigas, ¿verdad? Que las vemos por aquí y vemos que aquí no puede pasar, ¿verdad? Que lo hemos visto muchas veces, vemos las hormiguitas, así el Señor yo pienso que nos ve y Él sabe por dónde vamos y por dónde es mejor que vayamos y Él quiere dirigirnos, Él quiere, digo lo de la escuela porque es algo muy, muy complicado hoy en día, ¿verdad? Poner nuestros hijos en la escuela. Hay escuelas que, uff, entonces pidámosle al Señor sabiduría en cada paso y para cada decisión. El Señor sí tiene la solución y tiene el camino. A veces no es el que nosotros pensamos ni el que queremos, pero si nosotros podemos disponernos delante de Dios a hacer lo que Él quiere, no nos va a ir como estos que salen corriendo como perseguidos por abejas, ¿verdad? Y aquí está este ejemplo tan especial para nosotros, para que tomemos buenas decisiones delante de Él. Y así es como ellos estuvieron dando vueltas 38 años más en la frontera de la tierra prometida. Esto es algo como muy fuerte, ¿verdad? Ver dónde estaban, ver qué poco les faltaba para entrar y ver que por su necesidad de no querer hacer lo que el Señor quería, ni conocer a Dios, ni confiar en Dios, se quedaron en la frontera. Y les tocó esperar un montón de años para poder entrar. Yo no sé si hay alguna pregunta o quedaron más dudas. Bueno, hay preguntas, hay dudas, comentarios. Yo creo que está muy claro, ¿no? Y ojalá el Señor nos ayude a no quedarnos en un Cades Barnea nosotros, sino apropiarnos de las promesas del Señor. Confiar en el porque a veces nos siempre. pasa, ¿no? Hermanita, a veces uno cree que en sus fuerzas puede hacer las cosas, pero no. Esa es la voluntad del Señor y eso sí lo tengo claro desde muy niña. Mi mamá nos inculcó que es la voluntad del Señor en el momento del Señor y hay que esperar y orar.
y hay que tener mucha, mucha confianza en el Señor. Por eso yo decía que el Señor nos dé valor para soportar lo bueno y lo malo también, porque el Señor es el único que nos puede ayudar y Él nos puede dar el valor y nos consuela. No quiere decir que no tengamos tristeza ni tengamos dolor, pero el Señor está ahí con nosotros, hermanitas. Amén. Muchas gracias, Así hermanita, por su mensaje, está muy lindo. Sí. Sí, gracias al Señor, ¿verdad? Por su palabra. Melvita, ¿tiene algo para decir? No, estoy agradecida con el Señor por el mensaje que nos dio. Amén. Sí, muy contentas. Muy bueno. Antes de despedir la reunión con una oración, vamos a seguir entonces con las parejas para orar. Pero entonces vamos a aliviar la carga en cuanto a qué. Yo tengo mi lista de las hermanas, no solo las que se conectan, sino también las que no se conectan a veces por cosas, pero que en algún momento sí se han conectado a la reunión, para tenerlas en cuenta también como parejas para orar. Entonces, por decir algo, esta semana tengo a Melvita. Melvita, tranquila, no me tiene que llamar, yo tampoco la tengo que llamar. Voy a orar por usted. Si tiene algo en especial que me diga, oiga, Claudia me llama y me dice, Claudita, tengo esta necesidad específica, más lo que usted quiera orar por mí. Y yo creo que es más fácil que esperar a que me llamen y me pregunten qué necesito, por qué van a orar por mí. Oremos las unas por las otras. Yo sé que todas tenemos en algunas necesidades o a veces para dar gracias. Entonces podemos llamar a la hermanita que me tocó de compañera y decirle, ay, Melvita, démosle gracias al Señor porque ya tengo trabajito. Entonces, Melvita va también a dar gracias conmigo por eso, ¿cierto? Entonces, hagámoslo de esa manera y así no vamos a estar como, ay, no me llaman, no me escriben, no me leen, ¿cierto? Entonces, oremos las unas por las otras. Va a estar un poquito larga la lista, pero no importa. Y así vamos orando las unas por las necesidades, por las acciones de gracias de las otras. No sé si Melvita le gustaría despedirnos la reunión. Con mucho gusto. Señor, de verdad, estamos agradecidas contigo porque has tenido mucho cuidado, mucho amor, mucha dedicación para nosotras como tus hijas. Hemos estado como en la frontera de las cosas que tú has preparado para nosotras, pero por nuestro temperamento, por nuestra falta de dependencia de ti, hemos tenido que esperar. Te pedimos perdón, Señor, porque no somos las mejores hijas. Te fallamos y mucho, Señor. Pero queremos encomendar nuestro corazón, disponerlo ante ti, para que tú cada día nos dé la sabiduría, la gracia, el entendimiento, para tener más ánimo, para leer tu palabra, porque es allí donde encontramos lo que tú quieres que hagamos. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía también. Y eso nos identifica, Señor, como tus hijos, tu Espíritu. Te alabamos, Señor, por tu palabra esta noche. Estamos agradecidos. Y queremos encomendar a la hermana Ramona y otras hermanitas que están enfermitas, que tú seas bendiciéndolas, ayudándoles y haciendo tu voluntad con cada una. En este momento recordamos a la hermana María en Ibagué también, que tú la bendigas. Pensamos en los hermanos maduros, que tú seas guiándoles y obrando en su salud y en su vida, en nosotras mismas, para que tú seas guiándonos en todo. Pensamos en el grupo de mosqueteras, que tú seas obrando en nuestros corazones, Señor, y nos ayudes para depender de ti en cada situación. En ti confiamos, Señor, esta noche al descansar y colocamos nuestra vida en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermanitas. Dios la bendiga. Amén y amén. Amén.
Amén. Que el Señor la bendiga, hermanitas.